El enigma del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 29. El piloto acababa de informar a Dimitri, dijo Rafael a Elena, mientras estaban sobre la azotea del edificio de la Legión. Manhattan estaba envuelto en la oscuridad sobre la madrugada. Nasir y Andrómeda están a salvo. No lo dudaba. Elena se apretó la coleta. Su cabello brillaba blanco bajo las luces de la ciudad. ¿Nos uniremos a ellos una vez que localicemos a Alexander? ¿Nos? Su consorte levantó una ceja, su mirada pétrea. No intentes ese tono arcángel conmigo. Soy un arcángel. Curvando los labios, su cazadora extendió las alas para que el blanco dorado de sus primarias rozaran las suyas. También eres mío, y te haré daño si te atreves a ir contra Luis Yuan por tu cuenta. Sacó la ballesta. No te metas conmigo, ¿ok? La atrajo hacia sí, la ballesta contra su pecho y tomó su boca. Se había enamorado de ella porque era una guerrera, y en el tiempo desde que habían estado juntos, había aprendido a aceptar que nunca volvería a quedarse al margen. Pero esta vez, necesito que te quedes en la ciudad, que ayudes a mantenerla mientras no estoy. Elena interrumpió el beso y frunció el ceño. Dimitri es lo suficientemente duro para hacer eso. Pero tú, Bepti, ya no eres solo una cazadora, dijo, mencionando la palabra amada en el lenguaje de la abuela de su consorte. Había traído con ella desde una tierra lejana. Eres un símbolo, incluso si soy echado de menos. Siempre y cuando la gente pueda verte en el aire, se sentirán seguros, porque todo el mundo sabe que yo no dejaría a mi consorte en una ciudad que no sintiera que estuviera protegida contra todo daño. Mierda, murmuró Elena. Odio cuando haces que tenga sentido. Atando la ballesta a su muslo una vez más, se acercó al borde del tejado y esperó a que él se acercara a su lado. Los símbolos son necesarios en este momento, ¿no es así? Rafael respondió deslizando el ala sobre la suya, ambos conscientes de que el mundo se alzaba sobre un precipicio que podría ceder sin previo aviso. El viento le despeinó el pelo y Rafael miró hacia la torre. Vio a Dimitri salir a un balcón con Aodan. Debería estar lejos de la ciudad un corto tiempo, lo suficiente para proteger a Alexander durante la parte más vulnerable de su vigilia. Elena asintió, mirando a la misma dirección que los de Rafael. ¿Vamos a hablar de lo que hiciste para alcanzar a Ilium tan rápido? Era una distancia imposible de cruzar incluso para ti, Arcángel. Rafael vio la luz brillar en Aodan, chispas en el aire, y pensó en ese momento en que había visto a Ilium caer del cielo. Había pensado que era un juego hasta que oyó el grito de ayuda de Aodan. El colibrí no puede perderle. Él es su único vínculo con una cordura tenue. Rafael amaba a la madre de Ilium. Tenía un gran respeto por ella, pero también entendía que estaba rota por dentro. Una mano ligeramente áspera se cerró sobre la suya. Los dedos de su consorte, guerrera, fuerte. Tú tampoco puedes perderle. Sus ojos contenían el conocimiento que desmentía la brevedad de su relación en términos inmortales. Él es el corazón de los 7. Sí, Ilium podría ser más joven que varios de los otros y parecer irreverente más a menudo que no, pero era su pegamento, la pieza que ataba a todos los demás entre sí. Antes de Mailla, cuando Jason todavía estaba perdido en la oscuridad, la única vez que lo vi cerca de una sonrisa fue
después de que Ilium le desafiara un duelo a la antigua. Rafael podía ver el rostro impasible de su jefe de espías en su mente, recordar cómo sus ojos se habían calentado desde el interior. Tu campanilla era un mozalbete a quien Jason derrotó fácilmente, pero Ilium solo rió y le preguntó si la próxima vez podía tener un estoque más largo para poder pincharle desde lejos. Elena retorció los labios. Eso suena como Ilium. A pesar de que había despertado hacía una hora y parecía bien excepto por unos mareos residuales, el terror todavía sangraba a través de ella ante lo que había presenciado aquella tarde. Fue pura casualidad que hubiera estado lo bastante cerca para ayudar. Ella y el primario iban volando hacia el edificio de la Legión cuando había vislumbrado el azul salvaje y la luz fragmentada de Ilium y Aodan alto en el cielo. Había sonreído, recordado algo que Aodan le había dicho. Valió la pena el riesgo de jugar con mi amigo de nuevo, hasta que lance esa bola a Ilium sobre el río. No entendí que me había sentido vivo durante más de 200 años. Cuando Ilium había caído, había sacudido la cabeza ante lo que había creído que era un truco. Todo había cambiado en el instante en que vio a Odan lanzarse. Oyó la alerta de Rafael a cada ángel en la vecindad, solo que no había nadie lo bastante cerca, y menos aún Rafael. Tus alas estaban en llamas, susurró. Seguía sin entender completamente lo que había visto en esos segundos, que parecieron horas por el horror. Dime lo que viste, dijo Rafael. Sentí mi velocidad aumentar, pero lo atribuyo a la urgencia del incidente. Parpadeando, Elena se volvió hacia el arcángel que le había marcado hasta el alma. El hecho de que él no lo supiera no se le había ocurrido, pero todo había ocurrido tan rápido. Su atención en salvar a Ilium y a Odan. El fuego blanco que lame tus alas a veces, dijo ella, tocando con los dedos el blanco dorado de sus plumas. Tomó el control. Era como si no tuvieras alas físicas, como si tus alas fueran una pura llama blanca. Había sido una magnífica vista que solo había procesado después. El efecto desapareció tan pronto como tuviste a Ilium en tus brazos. Extendió las alas y cerrando un primero hacia adentro, luego la otra. Rafael examinó las plumas antes de plegarlas de nuevo. No hay evidencia de ello ahora, pero lo que estás describiendo suena casi como la capacidad de Liyuan de volverse incorpórea, en el mismo continuo por lo menos. La piel de Elena se heló. Sí, supongo. Soltando su mano, agarró la pechera de su camisa blanca y tiró de él hacia ella. No te atrevas a evolucionar sin mí. No podía seguirle a ese otro estado, a pesar de que mataría intentándolo. Rafael curvó los labios. No temas, Bepti, dijo. Me gusta demasiado la carne. Una caricia en su cadera, un beso delicioso. Sin embargo, mientras el aroma a mar revuelto por el viento de Rafael se infiltraba en sus sentidos, Elena sabía que ni siquiera un arcángel podía contener los cambios posibles catastróficos provocados por la cascada. Te seguiré, susurró contra sus labios. No importa dónde vayas, estaré a tu lado. Ojos de un azul infinito ardían con una llama incandescente. Juntos, Elena, mía, siempre. Envolviéndola en sus alas, la abrazó hasta que el corazón de Elena se calmó. El miedo retrocedió bajo una manera de determinación furiosa.
Nada ni nadie le robaría a su arcángel. Escuché unos chismes sobre Amanat, dijo una vez que pudo volver a hablar. ¿Cómo puedes escuchar chismes de Amanat? A menos que mi madre y tú hayan convertidos en las mejores amigas. Elena le dio un codazo. Muy gracioso. Elena y Kalyani podrían haber llegado a una tregua, pero Kalyani seguía siendo una anciana y la aterradora suegra. Hice algunos otros amigos en nuestra última visita, incluyendo una doncella inteligente y divertida que bailaba con tanta gracia como la hermana de Elena, Belle, había bailado antes de que un vampiro asesino le robara su vida. ¿Belle? ¿Belle? ¿Puedo bailar contigo? Vamos, mequetrefe, ponte así. Con el pecho dolorosamente apretado ante el recuerdo de una pérdida que llevaría con ella para siempre, dijo: al parecer hay una alta probabilidad de que Nasir y su erudita no sean solo colegas. Él la mira como nunca ha visto Nasir a nadie, como si ella fuera un tesoro que quiera guardar y proteger. Coges a tu consorte por sorpresa, murmuró Rafael, particularmente cuando la erudita ha hecho voto de celibato. Estábamos hablando de Nasir. Elena sonrió. Él tiene cierto encanto como su arcángel. Nunca planeé estar desnuda contigo tampoco. Letal e inhumano. El arcángel de Nueva York no era un hombre con quien Elena Devereux, cazadora del gremio, hubiera tenido nunca la intención de enredarse. Un brillo en los ojos que contenían océanos, incluso en la oscuridad. Planéalo ahora, dijo, alzándose con ella todavía en sus brazos. No hemos bailado en el cielo desde hace demasiado tiempo, y hoy siento la necesidad de celebrar la vida. Su mandíbula se endureció. Acariciándola mientras su piel se volvía eléctrica, Elena tiró de su cabeza hacia abajo. La vida, susurró, antes de que sus labios se encontraran en una tormenta de sensaciones. Capítulo 30. 2 horas de caminata después, Andrómeda y Nasir se encontraron a las afueras de la aldea, que era el último bastión de la civilización, antes del sistema de cuevas. Las casas construidas alrededor de lo que, desde el cielo, era algo azul y verde sorprendentemente claro, una pequeña joya en el océano de arena que rodeaba el oasis por todas partes. El lago no era una esfera perfecta, no, era una lágrima alargada. El pueblo estaba asentado en la curva superior de la lágrima. Hubiera sido mucho más fácil si hubieran sido capaces de saltar al otro lado del oasis, pero no a costa de estrellar el avión. Acomodándose para esperar que la tarde se convirtiera en plena oscuridad, tuvieron cuidado de no alterar a los habitantes del pueblo de su presencia. Los dos comieron los alimentos secos que habían comprado, pero Andrómeda sabía que aunque ella podrían sostenerla, no eran suficientes para Nasir. «Bebe de mí», dijo ella, levantando la muñeca a su boca. Él inhaló profundamente con los ojos fundidos y mostrando los colmillos. «Te beberé eterna». Fue una advertencia áspera. «No, no lo harás». Sabía exactamente lo protector que era. «Bebe, o empezaré a pensar que no te gusto». Con un gruñido retumbando en su pecho, le agarró la muñeca cuando ella estaba a punto de retirarla y le acarició el punto de pulso. Se sentía como si toda su sangre corriera a ese lugar, vertiéndose hacia él. Andrómeda. Fue un ronroneo cálido y lujurioso antes de que le raspara la piel con los dientes.
Apretó los músculos internos secretos y mantuvo la respiración mientras sus pechos dolían. Los celos la atraparon en las garras violentas y se clavó en su deseo. ¿Es así como te alimentas de los demás? Él le lamió la piel. No me estoy alimentando. Otra lamida, un aliento caliente. Te estoy seduciendo. Sí, lo estaba haciendo. Lentamente y con primitiva paciencia, cuando raspó con los colmillos la delicada piel de su muñeca interna de nuevo, ella se estremeció y se acercó más, cerrando las alas alrededor de ellos para crear un enclave privado en sombras. El mordisco fue un dolor brillante que se transformó en placer abrasador. Apenas ahogado, su grito entrelazó los dedos en su pelo y se sostuvo contra ella, pero él levantó la cabeza demasiado pronto, lamiendo sobre la ubicación del mordisco con pequeñas pasadas juguetonas de la lengua hasta que cerró las pequeñas heridas. Y todo lo que quedó fue una contusión leve. ¿Tomaste suficiente? La pregunta salió ronca. El cabello de Nasir le rozaba la piel en 1000 pequeñas caricias. Él le besó el pulso antes de levantar la cabeza. Sus ojos brillaban. Por ahora, dijo, acariciándole el brazo para tomarla del codo. Eres deliciosa. Piel de gallina estalló sobre su piel. Levantando la mano, la apoyó en su mejilla y se inclinó hasta que sus frentes se tocaron y sus respiraciones se mezclaron. ¿Soy alimento? Cerrando la mano sobre su nuca, él le mordisqueó el labio inferior. Eres mía. Palabras que no sonaban del todo humanas. Nasir, una súplica susurrada. La hizo caer contra él mientras apoyaba la espalda contra un tronco de árbol. Luego la acarició. Largas caricias perezosas sobre las alas, sus dedos a través del cabello que había sacado de su trenza. Ella durmió con la cabeza contra su hombro y el brazo de Nasir a su alrededor bajo las alas. Nunca había dormido con nadie antes, incluso de niña. Siempre había dormido sola. Sentirle cálido y fuerte contra ella, su corazón latiendo de manera constante, le dio una sensación de seguridad que la hizo caer en un descanso profundo, sin sueños. Podría haber seguido durmiendo, acurrucada contra él, pero había puesto su reloj biológico para despertar después de 2 horas. Nasir la acarició con la nariz cuando ella levantó sus pestañas. Su olor primitivo, sensual y familiar. Duerme, dijo. Tenemos otros 90 minutos a 2 horas, dependiendo de los hábitos de los aldeanos, antes de que la noche sea lo bastante profunda para que podamos llegar a las cuevas sin ser vistos. Pasando los dedos por su pelo, ella negó con la cabeza. Es tu turno de descanso y no discutas. Ambos tenemos que estar con toda nuestra fuerza si vamos a encontrar a Alexander. Él le gruñó mientras los árboles crujían por un viento repentino. Ella quería besarlo. Sentándose y acostándose contra un tronco, tiró de él hacia ella. Duerme. Con el pecho todavía retumbando, se tendió en su posición favorita con la cabeza en su regazo y cerró los ojos. Ella se rehizo rápidamente la trenza para estar lista, para moverse cuando llegara el momento, y vigiló, escuchando los sonidos apagados del último de los habitantes del pueblo yendo a dormir. Más o menos que no, le acariciaba el pelo como a él le gustaba y le miraba, decidida de recordar cada pequeño detalle de su tiempo juntos. Habían pasado 40 minutos después de que todo se quedara en silencio. La luna
un foco en el cielo, cuando lo oyó, un murmullo que parecía estar cada vez más cerca. Nasir. Él levantó los párpados. Estaba en cuclillas antes de que ella le viera moverse con la cabeza vuelta hacia el sonido. Tenemos que correr. Tomando su mano la levantó y corrieron. ¿Debería volar?, jadeó, respirando con dificultad por la velocidad. Tú serías más rápido en la tierra. Él sacudió la cabeza, la plata de su pelo al viento. Están en el aire. Tragando, ella quiso ir a por la espada que no se había quitado ni siquiera al dormir. Pero tenía la sensación de que no ayudaría. No con esto. Cuando miró por encima del hombro, vio una oscuridad más profunda contra el cielo. Los recuerdos de los registros se habían visto de la caída rodaron sobre ella. Miles de aves habían caído a la tierra antes de que los ángeles empezaran a caer en picado. Charisnón. Su ala izquierda quedó atrapada en una rama. Reprimiendo un grito de dolor mientras se liberaba, siguió corriendo, pero el zumbido se iba acercando más y más a cada latido del corazón. Aves no, insectos, langostas, abejas. Nasir se detuvo sin previo aviso y miró hacia atrás. No hay suficiente tiempo para llegar al refugio. Soltándola, cayó al suyo y usando las garras, comenzó a excavar el suelo árido. Andrómeda empezó a cavar a su lado, todos menos poder sentido de insectos en su espalda. En circunstancias normales, los bichos hacían que la piel le picara, pero no podían hacerle daño, ni a Nasir. Sin embargo, si esto era obra de Charisnón, estos eran bichos normales. Las diminutas criaturas podían estar infectadas con la misma enfermedad que habían derribado a los ángeles en Nueva York. Los ángeles habían sido heridos porque cayeron del cielo sobre la tierra que no perdonaba, pero la enfermedad había matado a varios vampiros y Nasir tenía características vampíricas. Incluso si ella estaba a salvo, él no. Cavó con tanta fuerza que se rompió las uñas. Con el dolor goteando por las sientes, Nasir miró hacia atrás. Dentro. Agarrando su brazo, la tiró al agujero. Boca abajo. Andrómeda iba a decirle que él era el más vulnerable, pero sabía que no tenía tiempo de discutir. Cuanto más rápido entrara, más rápido podría él ponerse a salvo también, porque sabía que él no iba a hacer nada hasta que ella estuviera protegida. Con eso en mente, obedeció su orden, ahuecando las manos delante de la boca y la nariz para crear una bolsa de aire, más por su propia necesidad psicológica que porque fuera necesario. Ni siquiera una gran falta de aire la mataría, pero podría dejarla inconsciente durante horas o incluso días, tiempo para que cualquiera le cortara la cabeza, le arrancara el corazón y el cerebro. No tengas miedo. Esa fue su única advertencia antes de que Nasir comenzara a empujar la tierra sobre ella. Ser reenterrada viva, sus alas debajo de la tierra, era un terror, pero permaneció inmóvil y deseó que fuera más rápido. Su miedo por él era viscoso en sus venas. Entonces estuvo enterrada por completo. El mundo cayó excepto por el ruido de la sangre en sus oídos. Un zumbido de silencio la rodeó, lo que sintió un segundo más tarde. El pánico tartamudeó en sus pulmones. ¿Dónde estaba Nasir? ¿Estaba a salvo? Con el corazón latiendo con tanta velocidad que era doloroso, escuchó con tanta atención como pudo, pero todo lo que podía oír era el zumbido, como si los insectos estuvieran justo encima de ella, decididos a excavar a través del suelo. Pero Nasir había pasado un tiempo precioso tapándola y los bichos por fin parecieron darse por vencidos. Aunque su corazón le gritaba que saliera, que le encontrara, se obligó a quedarse ahí durante 10 minutos más.
No malgastaría su sacrificio convirtiéndose en un objetivo. Cuando se revolvió, lo hizo muy lentamente, pero los insectos se habían ido. Ningún zumbido en el aire. Sacudiendo la tierra que la cubría, se frotó el pelo de la cara y buscó alguna señal de Naasir. Nada, ni pistas, ni destellos de plata. Nada. Respirando profundamente, pensó en lo que podría haber hecho. No había tenido tiempo de cavar otro agujero, pero era rápido, muy, muy rápido. Podía mantener su velocidad de vuelo. Eso significaba que podría haber llegado a una pequeña cueva que había pasado por el camino. Fue directa a la cueva y vaciló. El problema querría que se quedara en su lugar. Claro que no, murmuró. Si estaba herido tenía que encontrarlo, y si no lo estaba, la rastrearía fácilmente. Con la espada en la mano empezó a dirigirse a zancadas hacia la cueva. 10 minutos de caminar más tarde, aún no había llegado y no había visto ninguna señal de que Naasir hubiera pasado por allí. Una parte de ella decía que no podía haber llegado tan lejos. Tal vez había ido hacia el agua. Vaciló. Atrapada exactamente a medio tiempo entre las posibilidades, la cueva había proporcionado refugio, pero no había impedido que los insectos entraran. El agua, por otra parte, proporcionaría un escudo y Naasir era aún casi inmortal. No necesitaba respirar por periodos largos, aunque la necesidad de respirar era instintiva. Corrió a través de un bosque de melocotones hacia el extremo estrecho de la lágrima, la parte oculta de la aldea. Sus alas eran pesos pesados que se arrastraban y se raspaban contra ramas y arbustos espinosos. Sabía que estaba dejando un rastro, pero lo ignoró. Con el pecho dolorido, se tambaleó en el borde del agua y miró frenéticamente en ambas direcciones. La luna, un foco que iluminaba el mundo con una suave luz plateada. Nada. Una mirada más cercana mostró diminutos cuerpos aplastados contra las rocas no muy lejos de ella, como si las langostas o lo que fueran hubieran intentado bucear en el agua y se hubieran ahogado. Naasir, llamó en un tono bajo que no viajaría a gran distancia. Naasir. Al no escuchar ninguna respuesta, apartó la espada y se centró en los diminutos cadáveres de insectos. Estaban reunidos en un área en particular, pero el agua tenía una corriente tranquila. Caminando río arriba, vio un punto en el borde donde la hierba estaba aplastada y la tierra removida, como si el talón de la Naasir hubiera resbalado al hundirse. Se puso de rodillas y se asomó en el agua, pero no podía ver mucho. Todo estaba demasiado revuelto. Solo había una opción, y Andrómeda no dudó en tomarla. Dejando la espada en la orilla, se quitó las botas y se zambulló, buscando en el agua, turbia usando sus brazos y piernas. Nadar sobre el agua era una cosa, y otra muy distinta a bucear. Tuvo que luchar contra la flotabilidad de sus alas y hundirse y permanecer abajo. No encontró nada en la primera pasada, o en la segunda, pero su mano derecha golpeó algo que no era piedra en la tercera pasada. Era ropa sobre carne. Palpando el cuerpo de Naasir, notó que su cabeza colgaba lánguidamente. Sus músculos se tensaron dolorosamente. Naasir era lo bastante viejo para poder sobrevivir a una fractura en el cuello, pero dependía de la intención de la lesión. Luchando contra su instinto de respirar, trató de tirar de él, pero no se levantaba. Se obligó a soltarlo. Buscando por todo su cuerpo usando las manos, finalmente descubrió la gran rama que estaba enganchada al desgarrado en su pierna. Desenganchándola, se las arregló para suplir la superficie. Jadeó y le dio una ligera palmada en la mejilla. Naasir, despierta. Ninguna respuesta. Con los dientes apretados, se tragó su pánico y le tocó el cuello con dedos suaves.
tratando de discernir si estaba roto. No lo parecía bajo su toque inexperto, pero mientras palpaba hacia arriba, sintió un golpe en la parte posterior de la cabeza. Sus ojos fueron a las grandes piedras esparcidas entre las hierbas de la orilla. Nasir debía de haber resbalado y se había golpeado en la cabeza al entrar en el agua. Sobreviviría siempre que el cuello no estuviera roto. Flotando con él hacia la orilla, siguió hablando con él. No quería correr el riesgo de desgarrarle el cuello. Tratando de tirar de él para sacarlo del lago, así que se quedó dentro con él, sujetándole la cabeza para que se mantuviera encima del agua. Sus brazos estaban empezando a cansarse y la garganta a ahogarse con todo el sentimiento de pánico que se negaba a permitir que tomara rienda suelta cuando se dio cuenta de que era un idiota. Echándole la cabeza hacia atrás, presionó deliberadamente la muñeca contra su boca. Ninguna respuesta. Miró a su alrededor en busca de algo para cortar la carne. Su espada estaba demasiado lejos, pero ella estaba lo suficiente cerca de una roca afilada para arañar la piel y llevar un toque de sangre a la superficie. La colocó contra la boca de Nasir y esperó. Nada. Bebe, maldita sea. Salió un gruñido. Sus colmillos quemaron en su carne. No hubo ningún placer en esta ocasión. Solo la succión al beber su sangre. Cada vez que su garganta se movía al tragar, ella sentía su sonrisa ampliarse, incluso cuando su cabeza comenzó a volverse pesada, su sangre fluyendo en él. No apartó la mano. La succión se detuvo de repente, los ojos de Nasir abiertos en un resplandor de plata cuando levantó la cabeza. Tu cuello no está roto. Su voz salió arrastrada. Nasir se movió. Arrastrándola fuera del agua con su fuerza animal, la dejó en la orilla y desapareció. Ella levantó la mirada hacia el cielo nocturno borroso. Su mente trataba de aferrarse a los pensamientos sin éxito. Luego Nasir estaba a su lado otra vez. Tenía una mochila con él. Una mochila. Una de esas mochilas, se dio cuenta débilmente. La habían dejado atrás cuando huyeron del enjambre. Nasir la abrió, sacó tiras de carne seca y dijo, «Come». Cuando ella se limitó a mirarlo, él comenzó a desgarrar la carne seca en trozos pequeños y le dio de comer. Ella volvió la cabeza después de unos trozos de la carne cruda. «Salado», dijo. Él la arrastró de vuelta apretando su mandíbula, sus dedos en garras. «Come esto o te cazaré y te haré comer carne cruda». Ella le frunció el ceño, pero comió la carne seca. Había una severidad en su rostro que le dijo que estaba hablando muy en serio. Esperando hasta que vio que ella estaba haciendo lo que le había ordenado, se fue y consiguió un poco de agua del lago. Luego dejó caer una pastilla de purificación dentro. «No necesitamos esto», murmuró mientras el agua se aclaraba, harta de carne seca. «Sabrá mejor». Le ayudó a sentarse apoyando contra él. Llevó la botella a sus labios y ella bebió. «Come el resto, por favor». Ella comió. Poco a poco pudo sentir su mente empezar a aclararse como había hecho el agua después de que arrojara la pastilla. Cuando él entregó un puño de caramelos de alta energía, se los comió también y bebió más agua. «Basta», dijo. «Me siento mejor». Girando para observarla, la miró fijamente durante largo tiempo antes de asentir. Luego le cogió la muñeca y lamió sobre las marcas de mordiscos y le rozó la piel para sellar la herida. «No deberías haber hecho eso», dijo después, el tono áspero. Ella puso los ojos en blanco, cerrando los dedos suavemente. «¿Debería haber dejado que te ahogaras?» «Los vampiros no se pueden ahogar». «¿Estás seguro?» Ella no sabía si la teoría había sido probada con inmersiones largas.
Y tú no eres un vampiro. Él le rozó el moretón de la mordedura con la yema de su dedo pulgar. Sus colmillos brillaron cuando le enseñó los dientes. Casi te ahogas tú misma. ¿Sabes la palabra gracias? Un gruñido retumbó en el pecho de Nasir, pero luego inclinó la cabeza y le dio un beso suave y dulcemente inesperado sobre la hematoma. El corazón le dio un vuelco y cayó justo en manos de Nasir. De nada, susurró ella, y cuando él levantó la cabeza, lo abrazó con fuerza. Tenía tanto miedo por ti. Sus brazos la rodearon. Su mandíbula le acarició la sien en una caricia que se estaba convirtiendo en íntimamente familiar. Me moví demasiado rápido porque los bichos casi estaban sobre mí. Un apretón. Los dos estamos mojados. Por lo menos esta vez tenemos ropa seca. No había ropas de cuero de recambio para ella, pero el equipo era resistente y duradero. Se abrazaron durante mucho rato antes de separarse para vestirse, después de que Nasir se fuera y recuperara la segunda mochila. ¿Has escondido nuestros rastros también?, le dijo una vez que ambos tuvieron ropa seca. Enterré tus plumas rotas, frunció el ceño. ¿Te duele mucho? Ya están sanando. Dolió en ese momento, pero el daño no es importante. Dejando su pelo todavía trenzado como estaba, Andrómeda fue a donde el agua. Había atrapado los insectos muertos contra las rocas. A punto de recoger uno, decidió no arriesgarse a tocarlo con los dedos. En su lugar, encontró 2 palos y mientras Nasir observaba desde una posición en cuclillas frente a ella, utilizó los palos como palillos para recoger el insecto. Tenían un cuerpo similar al de las langostas y tenía un tono amarillento con tenues marcas azul verdosas. Según Nasir, ya que su propia percepción del color estaba sesgada por la luz de la luna. Lo que podía ver era que sus alas eran de plata, un tono tan brillante como los ojos y el pelo de Nasir, y esas alas parecía como si estuvieran formados por delgadas y finas piezas de metal. No, Charisnón, susurró ella, sintiendo que sus ojos se abrían de par en par. ¿Alexander? Ella asintió lentamente, después de comprender los otros cuerpos alados que podía ver. Todos tenían las mismas alas de metal. Más de uno estaba aplastado por el impacto contra las rocas, por la que su composición era aún más clara. Debe ser una especie de mecanismo de defensa para eliminar a los demasiado curiosos. Hemos dicho su nombre. Nasir miró el bicho que ella sostenía entre los palos. Él lo oyó. Tenía sentido. Después de todo, Alexander había sido un maestro de la táctica. «Si está escuchando», dijo ella, teniendo que luchar para no susurrar. «No creo que esté consciente. Hablamos de los planes de Li Yuan durante nuestra caminata, sobre cómo queríamos detenerla. Sin embargo, las defensas se activaron. Pueden ser impulsadas por una parte primitiva del cerebro. Entonces, más defensas podrían activarse sin previo aviso». Metió 3 de los insectos en una pequeña bolsa de plástico que había contenido la comida de viaje. «Espero que sobreviva el viaje. Quiero mostrárselos a Yesami». Nasir la observó guardar los insectos en un bolsillo interior. «Hay una línea de plata en esto, un lado positivo». Al ver sus ojos sonrientes, ella sabía que el juego de palabras había sido intencional. ¿Sí? Definitivamente estamos en el lugar correcto. Andrómeda soltó el aliento de golpe. Había estado tan concentrada en los pequeños detalles que había pasado por alto la imagen más grande. Sí, tragó.
¿Debemos decírselo a Rafael? Si Alexander dormía bajo la lava, ya fuera verdadera lava o metal fundido, solo otro arcángel podría llegar a él. Asintió. Nahasir sacó el teléfono que había guardado en el bolsillo delantero de una de las mochilas. No había querido correr el riesgo de perderlo como le había pasado a su otro teléfono durante su escape de la ciudadela de Liyuan. Ella casi estaba esperando su dura imprecaución. No funciona, ¿verdad? Debería funcionar en cualquier lugar. Nahasir pulsó algo en la pantalla. Lo intentó de nuevo. Muerto. Alexander ha hecho algo. Pensó en la falta de fotografías de Amanat, el puro poder de Kalyani. Puede que no sea a propósito. Nahasir guardó el teléfono. No importa si no doy señales, llegará la ayuda. Fue dicho con la confianza de un hombre que tenía una fe absoluta en su siré y sus compañeros. Tenemos que localizar el lugar exacto de dormir de Alexander antes de esto, para que Rafael no tenga que estar lejos de Nueva York mucho tiempo. Se puso de pie y le tendió una mano. Vamos a molestar a un arcángel anciano que tiene una clara preferencia por la edad sobre la juventud. Sonriendo, Andrómeda deslizó su mano en la suya y dejó que tirara de ella para levantarla. No hay nadie con quien más prefiera hacerlo que contigo. Una malvada sonrisa, seguida de un murmullo. Estúpido Grimoire. Hasta aquí el capítulo 29 y 30 del Enigma del Arcángel. Gracias por escucharme.